La aventura de la santidad comienza con un sí a Dios. San Juan Pablo II. Estás escuchando Buscando al Maestro, tu podcast en donde descubrirás datos curiosos, anécdotas interesantes y mucho más de nuestra fe católica. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Buscando al Maestro. El día de hoy tendremos un santo bastante interesante, cuya fiesta acaba de ser hace unos pocos días, y pues es San Agustín. Estaremos hablando de él porque pues, como sabemos, es uno de los pesos pesados en lo que se refiere al pensamiento y alguien en particular muy importante para la Iglesia Católica gracias a sus aportaciones en el ámbito de la teología y la filosofía. Es nombrado doctor de la Iglesia debido a la gran cantidad de escritos que nos dejó, y se pueden destacar virtudes tales como la templanza, fortaleza, justicia, sabiduría, prudencia, entre muchas otras. Es venerado como santo por varias comunidades cristianas, como la Iglesia Católica, Ortodoxa, Oriental y Anglicana. La Iglesia Católica lo considera doctor de la Iglesia por sus aportes a la doctrina católica y padre latino de la Iglesia. Junto con el teólogo Jerónimo de Estridón, su fiesta litúrgica se celebra el 15 de junio y el 28 de agosto. Ahora sí que, pues como vemos, es uno de los parteaguas dentro de la historia de la Iglesia por todas sus aportaciones. Y como bien mencionas, pues por su título de doctor de la Iglesia. Sí, es algo la verdad muy interesante, porque también aquí, como lo dice el científico Roger Penrose, San Agustín tuvo una intuición genial acerca de la relación espacio-tiempo, adelantándose 1500 años a Albert Einstein y a la teoría de la relatividad, cuando Agustín afirma que el universo no nació en el tiempo, sino con el tiempo, que el tiempo y el universo surgieron a la vez. Esta afirmación de Agustín también es rescatada por el colega de Penrose, Paul Davies. Agustín, quien tuvo contacto con las ideas del evolucionismo de Anaximandro, sugirió en su obra La ciudad de Dios que Dios pudo servirse de seres inferiores para crear al hombre, al infundirle el alma. Defendía la idea de que a pesar de la existencia de Dios, no todos los organismos y lo inerte salían de él, sino que algunos sufrían variaciones evolutivas en tiempos históricos a partir de creaciones de Dios. Pues vamos a adentrarnos entonces a escuchar la historia de este santo filósofo, que pues es uno de los que marcan la destrucción de esas barreras entre fe y razón, o incluso pudiéramos decir entre la fe y pues la ciencia. Vamos a ver de qué se trata. Esta historia comienza en Tagaste, parte de África romana, lo que sería la actual Argelia. Aurelio Agustín nace en esta ciudad el 13 de noviembre del 354. Su padre, llamado Patricio, era un funcionario pagano al servicio del imperio, el imperio romano, como mencionamos ya. Su madre era una fiel y abnegada cristiana llamada Mónica, que pues también llegaría a ser santa, que justo festejamos un día antes de la festividad de San Agustín. Ella se encuentra muy ligada a la santidad de San Agustín, valga la redundancia. Ella poseía un ingenio intuitivo y educó a su hijo en su religión, aunque no llegó a bautizarlo. El pequeño Aurelio, vamos a decir que cuando nos refiramos a Aurelio, pues hablamos de San Agustín, para que no se vayan a confundir. Sí. Ah, caray.
Según él mismo cuenta en sus confesiones, era irascible y soberbio, aunque excepcionalmente inteligente. Un notable de la ciudad llamado Romaniano se hizo cargo de los estudios de Agustín, pero puesto que no le agradaba el griego, que era la lengua que manejaban, prefería pasar pues su tiempo jugando o haciendo alguna otra cosa. Por esta razón tardó en aplicarse en sus estudios, pero al fin lo hizo porque su deseo de saber y de aprender era más fuerte que su amor por las distracciones y por los juegos. Terminados sus primeros estudios, que fueron de gramática, estudió las artes liberales en Metauro y después retórica en Cartago. Para sus 18 años, Agustín tuvo su primera concubina, Santo Dios. que le dio un hijo al que pusieron por nombre Adeodato. ¿Cómo? Adeodato. Ay, qué nombre tan gracioso. Está medio raro, pues, pero ¿quién sabe Sí. qué significará? ¿Sabes qué significa? No, Bueno, dejémoslo así. pero... ¿Qué significa? Una disculpa. Sus excesos continuaron y se incrementaron con una afición desmesurada por el teatro y otros espectáculos públicos y la comisión de algunos robos. Naturalmente, esta vida le hizo renegar de la religión de su madre. O sea que el Memín era un loquillo y andaba ahí robando y egocéntrico y dándole vuelo a la hilacha. Pues sí, básicamente eso era. Cabe mencionar que su primer lectura de las Sagradas Escrituras lo decepcionó y acentuó su desconfianza hacia una fe impuesta y no fundada en la razón. Sus intereses se inclinaban hacia la filosofía y en este terreno encontró acomodo durante un tiempo. En el escepticismo moderado, doctrina que no podía satisfacer sus exigencias de verdad. Sin embargo, el hecho fundamental en la vida de San Agustín en estos años es su adhesión al dogma maniqueo, su preocupación por el problema del mal que lo acompañaría toda su vida. Esto fue determinante a su adhesión al maniqueísmo, la religión o más bien el pensamiento de moda en aquella época. Vamos a entender un poquito sobre lo que era pues el maniqueísmo. Sí, porque la neta no entendí. O sea, si en ese momento pudieran ver mi cara fue como de ¿qué? Espérate un segundo, ¿qué? Ya sé. Los maniqueos presentaban dos sustancias opuestas. Una buena, que era la luz, y otra mala, que eran las tinieblas eternas e irreductibles, así lo decían. Era preciso conocer el aspecto bueno y luminoso de cada hombre y vivir de acuerdo con él. Para alcanzar la salvación. A San Agustín le seducía este dualismo, naturalmente, y la fácil explicación que daban del mal y las malas pasiones que vivía, pues ya por aquel entonces eran esos los temas centrales de su pensamiento. O sea, le llamó la atención que fue muy fácil de entender y de explicar básicamente, ¿no? O sea, que no estuvo tan rebuscado, que no hay tanto misterio, sino que fue algo muy, muy directo y muy conciso, pues algo que entendió fácil. Sí, y pues siempre pues ha existido en él esa preocupación por el mal. Bueno, puesto que él vivía su vida locamente. Ajá. La doctrina de Mani o Manes, que es el fundador del maniqueísmo, se asentaba en un pesimismo radical, aún más que el escepticismo, pero denunciaba inequívocamente al monstruo de la materia tenebrosa, enemiga del espíritu, que pues era lo que ellos consideraban el mal. Justo aquella materia que Agustín quería conjurar en sí mismo, como ya lo decíamos. Dedicado a esta doctrina, Agustín profesó la elocuencia en Cartago, en Roma y en Milán, más o menos del 374 al 384.
Durante esos 10 años fue tenido en gran estima por los altos cargos de la jerarquía maniquea. También se entregó a los signos ardientes, los ayunos y las variadas abstinencias. Y esto lo complementó con estudios de astrología que mantuvieron la ilusión de haber encontrado el buen camino. A partir del año 379, sin embargo, su inteligencia empezó a ser más fuerte que el hechizo maniqueo. O sea, ya estaba perdiendo como que interés su... Ya había sobrepasado, pues ahora Sí. sí que como que su conocimiento y su inteligencia, su razonamiento básicamente a todo lo que aprendió. que Entonces, aprendió en ese momento. Ujú. sí, entonces él se apartó de sus correligionarios lentamente, primero en secreto y después, como él pues iba hablando de ciudad en ciudad, empezó a denunciar pues los errores de esta corriente de pensamiento en público. Ujú. La llama de amor al conocimiento que ardía en su interior lo alejó de las simplificaciones maniqueas, como ya lo había apartado del escepticismo. En el año 384, justo después de este tiempo, San Agustín, estando en Milán, empieza a ejercer como profesor de oratoria. Ahí empieza a leer, pues sin descanso, a los clásicos, profundiza en los antiguos pensadores y devora algunos textos de filosofía neoplatónica. La lectura de los neoplatónicos, muy probablemente de Plotino, debilitó las convicciones maniqueístas de San Agustín y modificó su concepción de la esencia divina y la naturaleza del mal. Igualmente decisivo en la nueva orientación de su pensamiento y de toda su vida serían los sermones de San Ambrosio, que era el arzobispo de Milán, quien partía de las enseñanzas de este pensador neoplatónico de Plotino para demostrar los dogmas, y a quien San Agustín escucha con mucho deleite, quedando maravillado y sin aliento y con el corazón ardiendo. Fíjate que eso está muy interesante porque teniendo tanto conocimiento y siendo él ya como que cerrado a ciertas doctrinas, a ciertas enseñanzas, a la religión de su mamá, el hecho de que lo haya cautivado tanto, pues ahora sí que como esta homilía, esta plática o lo que sé que he escuchado, pues básicamente está muy interesante porque volvieron a captar su atención después de que él, o sea, poniéndolo como en consideración, no es muy fácil que atrapes con algún tema a una persona que está muy informada sobre otra cosa contraria. No sé, o sea, por ejemplo, si una persona lee demasiados libros de, ¿qué te puedo decir? De anatomía. Que llegue una persona y le dé un tema y lo atrape, porque pues básicamente ya tiene toda la información que viene en los libros. Entonces siento que es como que fue de plano pues como que el llamadito de Dios de mira, a pesar de toda la información que tienes, de tantos libros que lees, de tanta información que te gusta obtener, aquí hay algo que no te van a dar los libros, y es como que la perspectiva desde el punto de vista de un católico. Sí, básicamente pues que ahora sí el gusto de él lo vio reflejado en la enseñanza, ahora sí que en la doctrina, por así decirlo, ver reflejados esos pensamientos que a él le llamaba la atención, esa corriente de la filosofía, pues se une, por así decirlo, o se va dando un encuentro con la fe, con, ahora sí que él dice, encuentra una forma de explicar la fe. Bueno, pues nos vamos a encontrar con que, aunque San Agustín ya había tenido un contacto con las Sagradas Escrituras, no fue hasta el año 386, cuando se encontraba en Milán, Italia, viviendo con su mamá, que tuvo un contacto
uno más con los cristianos y con la literatura de esa época. Y cuenta la historia que en el verano del 386 escuchó una voz infantil que le cantaba en latín. Tole leya. Es que hace ratito que lo dije mal, sucedió un accidente con el micrófono, esperemos que no esté pronunciando mal. Es el latín, pero significa toma y lee. Entonces el santo abrió una Biblia que tenía al lado y le apareció una página al azar que se encontraba en el capítulo 13 del versículo 13 al 14 de la carta de San Pablo a los romanos, y lo que decía ese fragmento es: nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Entonces, a partir de ese momento es que se da como esa conversión más enérgica en San Agustín, quien decide a partir de ese momento ser bautizado junto con Adeodatos en la siguiente vigilia pascual. Y en el año 388, junto a Mónica y a Deodato, se preparan para regresar a África del Norte. Desafortunadamente su madre no logró llegar, ya que falleció antes en la comunidad de Ostia, en el puerto de Roma. Y a Deodatus también falleció, pero él falleció en África, lo que dejó a San Agustín solo. Una vez que pues se quedó sin su hijo y su madre, con quienes comenzó este camino hacia el catolicismo y su conversión, decide vender todas sus propiedades, sus casas, donó su dinero a los pobres y solamente retuvo su casa familiar, que después la convirtió en un monasterio. Entonces, en el año 1391 fue ordenado sacerdote de la diócesis de Hipona en Argelia, y 4 años más tarde se convirtió en el obispo coadjuntor de la ciudad y luego en obispo titular. Wow, excelente, muy genial el encuentro con Cristo. Y más porque usualmente tenemos ese encuentro con Cristo que es cuando los santos se encuentran en el punto más bajo de sus vidas, ¿no? O sea, estamos como muy acostumbrados a pensarlo así, a que estaban pues completamente dispersos o tocando ya casi fondo. Sí, tocando fondo, o ya habiendo tocado fondo y apenas intentando regresar. Tenemos con Agustín que es algo diferente. Tenemos que él pues ya tenía el contacto, comienza a desarrollarse. Y pues muchas veces es precisamente eso, cuando uno encuentra algún texto que siente que le acomoda, pues regularmente estando en una situación más triste, tocando fondo o algo así, pues creo que más te duele y más lo tomas para aplicarlo en tu vida. Pero él pues estaba bien, o sea, realmente no vino a llenar ningún vacío, sino al contrario a fortificar pues sí, esa personalidad que había llevado hasta el momento, y que pues algunos autores dicen que con esa, que él era como un hierro que tuvo que forjar Dios después de muchas pruebas y después de muchos tropiezos tal vez. Pues incluso tenemos esa parte de que pierde todo, básicamente se queda solo y en lugar de derrotarse, pues decide entregarse aún más a Cristo. Claro, y además debemos entender el contexto histórico en el que él vivía. Por ejemplo, ahorita no es que sea más fácil, pero igual tú puedes decir, ok, es el momento en el que me convierto a la religión y decido ahora vivir y decir, bueno, ya voy a misa, me bautizo. O sea, realmente era ir como contra la corriente, porque aún en ese tiempo existían demasiadas ramas, demasiadas como subdivisiones filosóficas, en las que era más fácil, como lo decían al principio en la parte de la biografía, como que irse hacia las corrientes que tenían una explicación más lógica y más comprobable, y decir, bueno, es que es más fácil creer en el bien y el mal por esto y esto, en lugar de decir, bueno, me voy a convertir al catolicismo, voy a defender una religión y voy a ayudar a construir
esa iglesia que Jesús dejó para bueno, seguir construyendo, perdón, la iglesia sobre la que Jesús dejó los cimientos. Y esa parte de que hablé su Biblia, eso me llamó mucho la atención porque creo que es una costumbre o un hábito o tradición que tenemos muy arraigado nosotros, sobre todo las personas que en algún momento pertenecimos a un grupo juvenil en donde siempre la dinámica, ahora todos vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a encontrar un capítulo al azar y curiosamente, como tú decías, siempre en la palabra de Dios vas a encontrar las palabras correctas en el momento correcto. A excepción si te sale Sodoma y Godorroma, podrías intentar una segunda opción. Pero regularmente siempre Dios busca encontrar las palabras correctas para hablarnos a través de su palabra y lograr llamar nuestra atención en ese punto, en ese momento en el que acudimos a Él. Claro que sí, pues todo esto relacionado, y lo hemos escuchado varias veces, a veces no se entiende tan fácil que la palabra de Dios es palabra viva. En el momento en que llegue a ti es porque Dios quería hablarte. Y muchas veces no lo vemos así, muchas veces tal vez nos cuesta entenderlo, pero podemos ver muchos ejemplos y San Agustín es uno de ellos. Claro, y además no está tan fácil renunciar porque pues todos sabíamos que él tuvo un hijo muy joven, o sea, desde muy joven conoció las mieles de la vida y de la felicidad. Y obviamente siempre es más fácil quedarte en eso, en lo que te da la felicidad momentánea, ¿no? O sea, las fiestas, no sé cómo serían las fiestas de esa época, pero sí, o sea, por lo que hablamos en la biografía, pues era una persona que supongo que tenía su pegue y tenía varias mujeres que andaban ahí interesadas en él. Conocía a personas importantes de esa época, o sea, se movía en un ambiente en el que no le sufría, ¿no? Claro, pero tampoco le favorecía para a lo mejor la vida que decidió tomar finalmente. Y entonces en ese momento dice, no más. Decide tomar el camino y como tú dices, o sea, además de tener el valor de decir renuncia a todo eso, pierde todo y aún así no se rinde porque pues podemos ver hoy en día su legado. A mí me llama mucho la atención porque creo que es algo que hemos hablado en varios episodios y es como esa imagen que tenemos de los santos o de lo poco que conocemos sobre él. Yo honestamente tampoco no conocía mucho sobre la vida de él. Y al ir escuchando y en lo que hemos ido avanzando en este episodio, o sea, darnos cuenta de todo eso que él era, o sea, perfectamente él era un joven como tú y como yo. Sí. Que en su momento se fue de fiesta, se fue con los amigos y que aún así, o sea, es la figura que es para nuestra iglesia. Claro, una de las figuras más importantes para la iglesia católica. O sea, ni más ni menos que doctor. Agustín murió en Hipona el 28 de agosto de 1430 durante un ataque vandálico que sufrió la ciudad, en donde intentaron hacer una invasión a la provincia romana de África. Su cuerpo fue trasladado a Cerdeña, aunque no se sabe con exactitud el año. Se cree que fue hacia el año 725 y actualmente se encuentra en la Basílica de San Pietro in Ciel de Oro, donde actualmente reposa. Y hasta aquí concluimos como de manera muy breve cuál fue su vida, un poco de su obra y pues su muerte. Entonces, el proceso de canonización para San Agustín fue por aclamación popular, ya que en ese entonces era muy, bueno, se acostumbraba de esa manera, aún no existía la canonización papal. O sea, fue como por que mucha gente lo pidió por mayoría de votos, básicamente. Exacto, como que fue una persona que fue muy conocida por su obra, por lo que hizo, por sus escritos, por lo enérgico, que fue en muchas de las cosas que escribió y de las cosas que predicaba. Y junto con Gregorio Magno, San Ambrosio y San Jerónimo, San Agustín es uno de los 4 doctores originales de la Iglesia Católica. Fue proclamado así por el Papa Bonifacio VII en 1929 y fue nombrado por esa forma, por el valor extraordinario de sus escritos, que incluyen importantes obras teológicas, filosóficas y espirituales. Bueno, y como bien lo dices, él era uno de los doctores de la iglesia
Y bueno, en referencia a qué es un doctor de la iglesia, quiénes son los que se llaman los padres de la iglesia. Son aquellos santos que con la fuerza de la fe, la profundidad y la riqueza de sus enseñanzas han generado y aumentado mucho la iglesia en los primeros siglos. Por eso los padres o doctores de la iglesia pues casi siempre son de los primeros santos, de los cuales no hay tanta información, o si hay es como más lo que cuenta la gente básicamente, ¿no? Pero fíjate que en cuanto a su doctrina y enseñanzas, hay un montón de cosas, y hay algunas que eran muy difíciles de entender o que tenían una manera ¿cómo decirlo?, de expresión, o como él lo plasmaba, que era como que en cierto grado difícil de comprender. Ajá. Entonces, bueno, cabe mencionar que en su doctrina el desarrollo de la mente del gran doctor fue progresivo, y de esa misma manera es como que la progresión que busca que nosotros tengamos con él, ¿no? Que vayamos poco a poco, y es una de las cosas que plasma en algunas de sus doctrinas, que sea un desarrollo como progresivo y fácil de entender, pero a la vez que tenga como ese misticismo que siempre ha tenido pues básicamente la iglesia, ¿no? Que la mayoría de las doctrinas y enseñanzas de él se aplican bastante bien hoy en día, o sea, como que no las pensó nada más para su momento, para su contexto, sino que fueron tan bien pensadas, fueron tan bien planeadas y tan bien hechas que aplican en cualquier tiempo. O sea, no es como que digan, ahorita no los podemos usar porque el contexto es diferente o la vida ya cambió, sino que se pueden usar en cualquier momento, y es lo que tiene muy interesante ese tipo de enseñanzas y doctrinas que él planteó. Sí, como ya mencionas, pues ahora sí su progresivo método, por así decirlo, que pues como lo vimos también, él así aprendió. O sea, su primer encuentro con una corriente de pensamiento pues fue lo que le empezó a dar el rumbo, y luego eso ya no lo satisfació, ya no lo llenó por completo. Ya no lo llenó, y pues buscó algo más, pero sobre todo desde lo que estaba de moda, desde lo que pues él vivía en su tiempo. Y pues es la forma como él pues pretende transmitir o enseñar a los demás, o compartir ese conocimiento. Mira, la doctrina agustina es, pues valga repetirlo, esencialmente teológica y tiene a Dios por centro. Siempre, por eso es como considera el doctor de la iglesia, porque tiene como a Dios, a todo esto de la religión por centro, pues es lo que enseña básicamente. Y ciertamente Agustín es un gran filósofo, y Fenelón dijo de él: si un hombre ilustrado fuera a recopilar de los libros de San Agustín las verdades sublimes que este gran hombre ha esparcido al azar en ellos, hecho con juicio, sería superior en amplia medida a las meditaciones de Descartes, no sé si lo pronuncié bien. Y de hecho dicha recopilación fue realizada por el ontólogo del oratorio André Martín. Esto habla en cuanto a la recopilación, ahora sí que pasando de los primeros a los últimos, no empezar a leer pues ahora sí como que voy a leer el de la parte de en medio, el del final, para que puedan entender desde un principio y puedan llevar esa progresión que comentaba en un principio contigo, Jesús, que era lo que él buscaba, que se fuera viendo cómo poco a poco iba cambiando, cómo a poco iba creciendo, cómo iba progresando todo ese conocimiento, y de esa misma manera fuera más fácil para la persona que lo estuviera leyendo, que lo estuviera llevando a cabo, que estuviera aplicando esta doctrina, este tipo de situaciones a su vida, que lo fueran ir manejando poco a poco y que fueran ahora sí que haciéndolo de manera correcta, ¿no? Que fíjate que muchas de sus doctrinas y de sus enseñanzas básicamente están plasmadas en frases que son sacadas de sus mismas doctrinas. Por ejemplo, hay una que dice: pregunta a tu corazón, ve si posee la caridad. Si posee la caridad, posee la plenitud de la ley, y entonces ya habita Dios en ti, ya hiciste trono de Dios. Ya te hiciste trono de Dios, perdón. Entonces, hay un sinfín de frases que rescatan de estas doctrinas, de estos libros, de estas enseñanzas, y son las que básicamente ahorita en nuestros días las meditamos, y si te das cuenta viene como clara, pero también viene como que te pone a pensar un poquito, no viene por completo
simple y sencilla, sino que sí te toca como cranearle un poquito y decir, a ver, no puede estar hablando de esto literal, tiene que haber otra cuestión ahí como entre líneas, básicamente, por así decirlo, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay otra que dice, la gracia es la que hace a los santos. Tal es la gracia que gratuitamente se da, no por méritos del que obra, sino por la misericordia del que lo otorga. Aquí obviamente hablando de que todo es por misericordia de Dios, y como dijimos, centrándose nuevamente siempre en Dios y en cómo llevar una vida buena que nos acerque a Él y que nos permita estar bien con Él, ¿no? Sí, toda la vida llevando pues ahora sí su pensamiento de entre el bien y el mal, y pues buscar ese camino hacia el bien, hacia la luz, Sí. como él en un principio lo creía, hacia Dios, vamos a decir. Uh-huh. Y justamente lo que te decía, que se aplica en toda época, no nada más en el contexto de hace un montón de años, sino que en todas las épocas, porque aquí hay una que dice, no nos retiremos de la iglesia porque veamos que hay una cizaña en ella, únicamente hemos de esforzarnos en ser nosotros el trigo. Y eso es, como te digo, proveniente de uno de sus enseñanzas, y creo que eso queda perfectamente ahorita porque muchas personas se alejan de la iglesia, justamente alegando que la gente que va a la iglesia es hipócrita o que hacen cosas malas. Y entonces es como decir, o sea, ok, no te toca a ti juzgar, trata de ser buena persona, trata de tú sí demostrar lo que es el amor a Dios, y pues ahora sí que no te preocupes por esas situaciones. Y es lo que te digo, o sea, cada una de sus doctrinas y enseñanzas aplican perfectamente para nuestras vidas hoy en día. Y es lo que se me hace bastante interesante. Y hay un sinfín de información en cuanto a las doctrinas y enseñanzas, y la verdad sí los invitaría a que las buscaran y las leyeran. Hay muchas reflexiones, pero pues la verdad sería un podcast como de unas 2 horas aquí, entonces mejor los invitamos a que las busquen claramente, ¿verdad? Bueno, y para terminar con el episodio de San Agustín, vamos a leer algunas de sus frases más como más representativas o como más significativas, o que por lo menos a nosotros nos hicieron bastante ruido. Como hemos escuchado, pues fue una persona que hizo muchísimos escritos, que estaba muy dedicado a lo que era la filosofía, pero a mí me da mucho la sensación de que al ser una persona que se convirtió, que pasó por ese proceso de ser pecador, de vivir en el libertinaje, a hacer ese cambio tan radical y entregarse tan por completo a Dios, me parece que las frases que él da y las recomendaciones que él da son totalmente prácticas. O sea, no es como que te diga, estaría chido que hicieras, que dejaras de hacer esto para convertirte a esto, y te da una serie de cosas súper complicadas y súper difíciles, porque a lo mejor pues es lo que suena bonito o suena interesante. A mí me da la sensación que más bien habla desde su experiencia, lo que él pasó, lo que él vivió, y se sienten como cosas totalmente reales y que puedes hacer, y que también parecen un poco duras, sobre todo para la época en lo que fue. La primera que escogimos es: si el hombre desea tener lo que Dios le manda, ha de rogar a Dios que le dé lo que él manda. Y creo que no ocupa mucha explicación. Muchas veces le pedimos a Dios que nos ayude, pero queremos que sea nuestra voluntad y lo que para nosotros es más fácil o es más bonito, y no precisamente pues lo que Él realmente quiere en nosotros. Y creo que nos deja pensando bastante en eso, en cuando oramos y pedimos, aprendamos a pedir la voluntad de Dios y no lo que nos gustaría que pudiera ser la voluntad de Dios. La siguiente es: la unidad de Cristo es fortísima, nadie la divida, nadie la destruya. Creo que tampoco ocupa mucha explicación, y sobre todo porque muchas veces estamos dentro de la iglesia, somos parte de la iglesia o de nuestro grupo o de nuestra comunidad o de nuestra familia, y lejos de unir buscamos estar dividiendo. Entonces, pues si queremos ser parte de, hay que ayudar a construir y no a dividir.
La siguiente que también me gustó bastante, y sobre todo porque como que en pocas palabras dice mucho, y dice: el albedrío de la voluntad es libre cuando no se somete a los vicios y a los pecados, porque muchas veces confundimos la libertad o ese libre albedrío que Dios nos da con dejarnos llevar al desenfreno, y pues que al final de cuentas son situaciones y cosas que vivimos que ni siquiera nos hacen felices, ni nos ayudan, ni nada. Si lo vemos de una manera objetiva, ni siquiera estamos siendo libres, sino que nos sometemos a otras situaciones muchísimo más complejas y que nos lastiman y que nos alejan de nosotros mismos y pues también de Dios. Y yo creo que esta y la siguiente son las dos que más me gustaron y que por lo menos a mí me hicieron muchísimo más ruido y que creo que deberíamos de meditar más y de llevarla muchísimo más a la práctica. Y dice: también la iglesia, hermanos, es la posada del viajero, donde se cura a los heridos durante esta vida mortal, pero allá arriba tiene reservada la posesión de la herencia. Creo que no ocupa mucha explicación. Ojalá la podamos compartir, la podamos meditar y la reflexionemos un poco más. Y la siguiente dice que la simulación de la humildad es la mayor soberbia. Parecen palabras fuertes, pero creo que son palabras muy reales y palabras que deberíamos de no dejar caer en saco roto, porque muchas veces como que olvidamos esos pequeños detalles y creemos como que todo lo estamos haciendo bien, y olvidamos reflexionar y ver si realmente nuestros hechos y eso que decimos va de acuerdo a lo que hacemos. Y la siguiente dice: la humildad es la más grande de las enseñanzas cristianas, pues por la humildad se conserva la caridad, y a ella ninguna otra cosa la corrompe más pronto que la soberbia. Y por último, todavía faltan dos. Cuando nuestro corazón se levanta a Dios, se hace su altar. Y la última, ahora sí, si se enfría nuestro amor, se entumece nuestra acción. Y a lo que yo les decía, a mí me parece que con palabras muy sencillas, Él nos deja situaciones muy prácticas que tenemos que llevar a nuestra vida para poder ayudar a construir nuestra iglesia. Esperemos que hayan disfrutado mucho este episodio. Yo particularmente no conocía mucho sobre la vida de San Agustín. Obviamente sabía que era doctor de la iglesia, sabía que era un santo muy importante por su trabajo filosófico y por sus escritos y por todo lo que hizo por ayudar a construir una nueva iglesia. Pero volvemos a lo que hemos ya comentado, o creo que siempre comentamos desde el primer episodio, y es que la vida de nuestros santos debería ser lo que tuviéramos más al alcance y de lo que deberíamos de conocer más. No solamente sus oraciones, no solamente ir y pedirles su ayuda, su intervención, sino conocerlos, saber qué fue lo que hicieron, cómo es que vivieron ellos, cómo es que lograron llegar a la santidad. Y a mí su historia me pareció bastante trágica, pero también bastante real. Creo que muchas de las personas, cuando nos adherimos un poco más a la iglesia o queremos ser parte de la iglesia, es cuando más situaciones difíciles se nos ponen en la vida, situaciones que nos hacen dudar, que nos hacen ya no creer en lo que estamos viviendo. Y más sin embargo, todas esas situaciones a él lo hicieron muchísimo más fuerte, al grado de comprometerse a crear todas estas escritos que al día de hoy siguen vigentes, que al día de hoy siguen construyendo nuestra iglesia. Así que ojalá lo puedan compartir con alguien a quien le guste mucho la filosofía, y también con alguien que tal vez ustedes crean que no conozca nada sobre San Agustín, porque definitivamente, ya sé que lo he dicho en muchos episodios, pero también va a uno de mis santos favoritos. Realmente tiene cosas muy interesantes, así que esperemos que lo disfruten, que lo compartan, y nos vemos en un siguiente episodio.